Se aplica una fuerza horizontal de 60 newtons sobre una caja de 12 kilogramos. Si el peso presenta un coeficiente de fricción de 0.5, ¿cuál será la fuerza resultante? Bien, vamos a ver la solución del ejercicio. Primero entonces vamos a ver el concepto involucrado o los conceptos para resolver el ejercicio. Aquí vamos a tratar algo que tiene que ver con la fuerza y el coeficiente de rozamiento. Y también vamos a ver el concepto de la fuerza normal cuando hay dos superficies en contacto. Una vez definido ese concepto, vamos a pasar al segundo punto y es a plantear el problema. Vamos como siempre a hacer nuestro gráfico para ver después qué ecuaciones nos van a ayudar a la solución del ejercicio. Entonces, el enunciado del problema nos dice que hay una caja de 12 kilogramos. Esa caja está sometida a la acción de una fuerza horizontal de 60 newtons, en esta forma, 60 newtons. El enunciado también nos dice que el peso presenta un coeficiente de fricción de 0.5. Ese coeficiente de fricción lo denotamos por la letra mu o mu y nos dicen que es igual a 0.5. Aquí tenemos que ver algo interesante y es que cuando hay dos superficies que están en contacto, como en este caso, y una se arrastra sobre la otra, pues no hay dos superficies en la naturaleza que sean perfectamente lisas. Es casi imposible encontrarlas. Siempre va a haber una rugosidad que hace que haya una dificultad al desplazar o al jalar o al empujar una caja, por ejemplo, sobre el piso o sobre una superficie. Ese esfuerzo que hay que hacer es la fuerza de fricción o de rozamiento que se opone a ese movimiento. Entonces, por eso aquí aparece una ecuación y es decir que la fuerza de rozamiento es igual a mu por la normal, donde la normal no es más que la masa del bloque influenciado por la gravedad o el peso. Entonces, note lo siguiente. La caja tiene una masa y esa masa está influenciada por la aceleración de la gravedad, es decir, la masa por la gravedad me da un peso en la caja, ¿verdad? Pero a su vez, como reacciona esa fuerza del peso sobre el piso, pues va a haber una fuerza normal igual y de sentido contrario. Esa es la que se llama la fuerza normal. Pero a su vez, cuando yo halo esa caja con esa fuerza de 60 newtons, me aparece otra fuerza que es la fuerza de rozamiento, que es contraria a la dirección del desplazamiento de la caja. En este caso va a ser contraria a la fuerza horizontal que yo aplico. Entonces esa va a ser mi fuerza de rozamiento, F sub R. Entonces la pregunta que nos plantea el problema es ¿cuál es la fuerza resultante? Entonces la fuerza resultante, que la llamamos Fr resultante, va a ser igual a la fuerza que aplico menos la fuerza de rozamiento. Es decir, la diferencia entre las dos me va a dar la fuerza resultante. Eso es básicamente, porque va a haber una diferencia. Con eso en mente, entonces ya podemos básicamente resolver el ejercicio. Entonces pasamos al tercer punto y es a la solución del ejercicio. Entonces vamos a ver los datos. ¿Qué datos tenemos? Entonces conocemos la masa del bloque, que son 12 kilogramos, o de la caja. Conocemos el coeficiente de fricción, que es 0.5, es adimensional, es decir, no tiene dimensiones. Conocemos la fuerza que se aplica a la caja en forma horizontal, que son 60 newtons. Y nos piden que calculemos cuál es la fuerza resultante. Aquí no nos dan la gravedad, pero la podemos asumir como 9.8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Por qué la asumimos como 9.8 metros sobre segundo cuadrado y no en centímetros sobre segundo cuadrado? Podría ser, ¿cierto? O en kilómetros sobre segundo cuadrado. Sencillamente porque todas las unidades, las demás unidades están en kilogramos y en newtons. Entonces tenemos que trabajar en el sistema MKS. MKS significa metros, kilogramos y segundos. ¿Sí lo notan? Ok, debemos tener cuidado con esas unidades. Todas deben ser compatibles. Entonces ya con eso en mente, entonces vamos a calcular primero que todo la fuerza normal. La fuerza normal es la masa multiplicada por la gravedad, que son iguales pero de diferente signo. ¿Ok? La normal y el peso son iguales pero de sentido contrario. Eso es básicamente. Entonces la normal, ¿esto de dónde sale? Sumatoria de fuerzas en Y por la primera ley de Newton. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Eso me da que N es igual a mg. Entonces N viene de sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces si yo digo que sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, entonces N que está hacia arriba es positivo menos mg igual a 0, despejo N igual a mg. Entonces N es igual a M, que vale 12 kilogramos, por la gravedad, que son 9.8 metros sobre segundo cuadrado, y eso me va a dar aproximadamente igual a 117.6 newtons. ¿Por qué newtons? Porque newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, recuerden. Newton, las unidades son kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Por eso puedo decir que esa multiplicación me da newtons, ¿ok? Ténganlo muy claro. No confundan newton con la normal, ¿ok? Eso es. Newton es de unidad, N es de la normal. No vayan a confundir eso, porque se presta para confusión. Entonces, ya tenemos la normal.
Entonces ahora calculemos la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es igual a mu por la normal, pero mu no lo da el problema. 0.5 por la normal, que son 117.6 newtons. Si notan por qué mu o el coeficiente de fricción o de rozamiento debe ser adimensional. ¿Por qué? Porque la fuerza se da en newtons. ¿Sí? Ahí está la razón por la cual ese coeficiente no tiene unidades. Entonces si multiplicamos eso nos va a dar en newtons igualmente. Entonces esto me da 58.8 newtons. Esa es mi fuerza de rozamiento. Ahora bien, la pregunta es la fuerza resultante. La fuerza resultante es la diferencia entre la fuerza que yo aplico a la caja menos la fuerza que se me opone a tratar de mover esa caja, que es la fuerza de rozamiento. Entonces la fuerza que yo aplico a la caja es 60 newtons menos la fuerza de rozamiento 58.8 newtons. Luego, la fuerza resultante va a ser igual a 1.2 newtons. Y esa es la respuesta que estoy buscando. Ahora bien, ¿qué pasaría en el evento en que yo considere que la gravedad G es 10 metros sobre segundo cuadrado y no 9.8 metros sobre segundo cuadrado? Entonces, si la gravedad fuese 10 metros sobre segundo cuadrado, entonces mi fuerza resultante sería 0. ¿Por qué razón? Se preguntarán ustedes, ¿verdad? Muy sencillo. Cambie la G de 9.8 a 10. Por ejemplo, en el primer cálculo de la normal sería 12 kilogramos por 9.8, no, por 10. 12 por 10 sería 120. Ahora lleve ese 120 a la fuerza de rozamiento F sub R. 0.5 por 120, ¿cuánto da? 60. F menos FR, 60 menos 60 me da 0. Importante ese análisis, ¿ok? Muy bien. Eso como un dato curioso allí para que lo tengan presente. El cuarto punto, como siempre, es evaluar las respuestas que obtengamos. Siempre deténganse a ver si lo que hicieron tiene lógica y si las unidades que utilizaron son consistentes. Es decir, que todas las ecuaciones sean dimensionalmente compatibles. No podemos revolver metros con centímetros, ni podemos revolver kilómetros con metros, ni horas con minutos. Todas las unidades de tiempo deben estar en una sola unidad, espacio en una sola unidad, ¿ok? Para que no cometamos errores. Bien, me agrada muchísimo compartir esta información con ustedes. Revisen el ejercicio cuantas veces sea necesario. Espero verlos pronto por aquí. Les habló Hernán Puente de www.miprofesordefísica.com. Hasta pronto.